Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y con muchísimo gusto los recibo en este espacio, en esta ocasión para hablar de psicosomatización, un tema del que seguro has escuchado hablar. Se encuentra con nosotros Javier Arango, él es psicoterapeuta, psicólogo, tanatólogo, coach de vida, de todo. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir hasta acá. Oye, a ver, Javier. La psicosomatización, yo he leído mucho acerca del tema porque realmente me interesa. Sí es cierto que muchas veces nos enfermamos, pero producto de nuestros pensares. Es cierto, ¿no? Así de que, ay, me dio gripa porque, no sé, no dije algo, o dije algo que no quería decir, o... A ver, platícame bien del tema, ¿qué se trata? Más allá de la teoría, ya los estudios recientes en las neurociencias pasan a demostrar que muchos pensamientos que nosotros podemos tener repercuten directamente en nuestro cuerpo, haciendo que estos se comporten de determinada manera. Este tipo de pensamientos obviamente los construimos en base a nuestras experiencias y en base a cómo vemos la realidad. Si recordamos que nosotros somos seres psicobiosociales, entonces estas tres esferas interactúan en lo que nosotros podemos pensar y lo que nosotros nos adaptamos a la vida. ¿Qué es psicobiosocial? Que parte de nuestro comportamiento es psicológico, biológico, nuestro cuerpo físico y social, la interrelación que nosotros tenemos con lo que nos rodea y con lo que hemos aprendido para vincularnos socialmente. O sea, ¿qué parte del aprendizaje puede enfermarte? O sea, parte de sí, no sé, la mamá cada vez que se le cargaba la chamba, se le daba un dolor de cabeza. Claro. Entonces, probablemente nosotros hayamos aprendido de ese dolor o ese reflejo. Muchas de las experiencias que nosotros tenemos y vamos desarrollando en la vida vienen de estos aprendizajes. Muchas veces vemos, cuando estamos aprendiendo a vivir, a relacionarnos en el mundo, vemos a nuestros padres, que son los primeros ejemplos de vida, cómo reaccionan y cómo se comportan. De ahí aprendemos a veces a ver las realidades, cómo se toman y cómo se conjeturan, y empezamos a dilucidar un cierto contexto. Esto se va desarrollando y cuando llegamos a la edad adulta, estos aprendizajes están ahí grabados en el inconsciente, entonces reaccionamos ya casi automáticamente en este sentido. Por eso, las causas principales, por ejemplo, de la somatización que vienen del estrés y de la angustia, se reflejan directamente en este sentido. Okay. ¿Por qué? Porque el estrés, a pesar de ser un factor natural en el organismo y en los seres humanos, todos los tenemos, todo mundo siente estrés, pero el manejo del estrés es diferente en cada quien, cada personalidad o cada tipología lo determina de alguna manera. Actualmente estamos acostumbrados a vivir de estrés por muchas cosas. Antes el estrés era sobrevivencia o huida, ahora el estrés es por llegar tarde, por cualquier conflicto. Estamos empezando a confundir, ¿no?, la parte de supervivencia con eso de llegar tarde. Y es una parte natural, a final de cuentas está en nuestro cerebro más antiguo, estos factores de estrés, lo vamos a sentir invariablemente. Lo que pasa es que tenemos que aprender a desarrollarlo sanamente. El estrés viene, pero las emociones... ¿Cómo puedes desarrollar un estrés sano? Empezando a entender que las conjeturas que tenemos acerca de las realidades que tenemos o aprendimos, se pueden modificar y aceptar a vivir las cosas como se van dando, no como lo que nosotros imaginamos. Ah, claro, porque nos hacemos unos cuentos chinos buenísimos, Nos hacemos historias y muchas veces estas historias son las que nos hacen desarrollar los trastornos de angustia. Y muchas veces esas historias hacia el pasado nos hacen desarrollar muchas veces sentimientos de culpa. Entonces estamos así, entre la culpa y entre el futurismo, que es lo que nos genera la angustia, entonces empezamos a desubicarnos en el presente. Cuando sucede algo en el presente, estamos tan ausentes que suceden otro tipo de cosas y nosotros seguimos como que queriendo adaptarnos a la realidad. Cuando ya nos adaptamos a la realidad, esta ya nos rebasó y empezamos otra vez con la culpa y con la angustia. Qué bárbaro. Oye, ¿cuáles son las enfermedades más comunes por psicosomatización?
Bueno, la depresión, que es la Bueno, la enfermedad reina de moda. del siglo XXI. Sí. ¿Qué es eso? Tú llegas por antidepresivos a la farmacia y te los sueltan así. Sí. Va, pero si son medicamentos así ya más No, hay algunos que son de prescripción porque son psicotrópicos, entonces sí necesitan cierta prescripción médica. Claro, pero luego porque hay ya unos... afectan directamente el sistema nervioso central. entonces Ay, sí. tómala. Pero bueno, háblame de la depresión. ¿Esto es producto de qué parte de la somatización? Tiene varios aspectos, A ver. no te podría decir uno en concreto. Si yo empiezo a pensar que muchas de las cosas que están sucediendo en el presente, yo puedo o pude haber hecho algo, empezamos a conjeturar lo que se pudo haber hecho o lo Ay, que el pudo haber maldito sido. hubiera, ¿no? ¿Sí? Entonces el hubiera... Ese verbo no se puede conjugar, así de fácil. Sí, no, y además el hubiera no existe. No, o sea, ya, quitan esa palabra del diccionario, no sirve de nada. Y este hubiera trabaja básicamente en sentirnos mal. De por sí el estrés genera que la sangre se vaya a las extremidades, porque cada vez que sentimos estrés como seres humanos, la sangre fluye de diferente manera, nuestro corazón late más agitadamente, como si fuéramos a enfrentar algún peligro. Ese es un factor natural del estrés. Obviamente, el centro de nuestro cuerpo queda desprotegido y muchas veces los factores inmunológicos pues dejan de afectar. Si nosotros ya tenemos un antecedente médico o generado también por estrés como gastritis o colitis, obviamente si yo sigo estresado, la sangre sigue fluyendo hacia las extremidades. Entonces no hay buena digestión. No hay buena digestión y seguimos con esa ansiedad de que algo me va a pasar. Ahora, pero espérate, porque por ejemplo dicen que cuando es dolor estomacal es porque no digeriste algo, ¿no? En tu vida, que no lo digeriste. ¿Es cierto? Muchas de las cuestiones que pasan en nuestro abdomen, el sistema digestivo, son emocionales. Se habla mucho de esta parte que parte del intestino y de todo nuestro sistema digestivo contiene neuronas, no en la cantidad que tenemos en el cerebro, pero muchas de las emociones ahí las recibimos. Cuando sentimos angustia por una situación que nosotros podemos pensar que pueda suceder, se va directamente al estómago. Un susto, algo que nosotros podemos conjeturar, empezamos a sentirlo en el vientre y lo expresamos. Ay, qué bárbaro. Y con esto nos vamos a ir un corte. No se despeguen, que regresamos con muchísimo más aquí en Agenda Médica. Ya estamos de regreso en Agenda Médica, el diario de tu salud, y ahora sí vamos a seguir hablando con Javier Arango sobre la psicosomatización. Estamos hablando del aparato digestivo. Yo me quiero ir a uno muy común, el dolor de cabeza. ¡Auch! Ese es muy común, la verdad. Como que muchos de nosotros nos vamos a dormir con el dolor de cabeza o llegas a la casa del trabajo con el dolor de cabeza. Y ahí está el dolor de cabeza. ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Pensaste mucho las cosas? No, muchas veces pensamos que no se pueden resolver porque no nos encontramos la salida. Okay. Entonces nos llevamos esos pensamientos irresueltos a la cama. Y como estamos tratando de elucidar cómo lo vamos a resolver, qué se puede hacer, todas estas alternativas, pues queda una tensión emocional que se genera a tensión arterial y nos genera un cierto dolor de cabeza. Muchas veces cuando sentimos esta somatización, los músculos se tensan. Muchas veces dormimos con la mandíbula apretada o apretamos los dientes o manifestamos cierto tipo físico en el cuerpo. Claro. Obviamente esto en el tiempo nos va generando ciertas repercusiones ya fisiológicas. Claro. Apretar la mandíbula o dormir con tronar los dientes nos genera a veces enfermedades en los dientes. Claro, bruxar puede llevarnos hasta dolores de oídos. Claro. Severos, ¿eh? Sí se inflaman los oídos terriblemente. Los dolores de cabeza permanentes pues llegan a generar migrañas intensísimas y que esta no conjetura resuelta nos siga persiguiendo. Y esto nos genera, a pesar de ser actividades que del pasado no pudimos resolver, en el futuro nos genera expectativas muy sombrías. Y esto nos genera a veces los trastornos de ansiedad. Se dice que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. ¡Me encantó! Muchas veces en no vivir en el presente
nos genere este tipo de cosas. Entonces, es como si estuviéramos con las piernas abiertas. Una pierna está atrás y otra pierna hacia adelante. Cualquier cosa que nos pase en el presente nos mueve terriblemente. Entonces, por eso la importancia y de las actuales terapias es empezar a vivir y empezar a conocer las cualidades del vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque lo que se puede resolver en este momento es lo que se puede resolver. Si no se pudo resolver, ¿para qué te preocupas? Si claro, se puede sin resolver, llegar a pensamientos fatalistas, si ¿no? se puede resolver, ¿para qué te preocupas, no? Los pensamientos fatalistas son el pesar de tu historia, lo que ha pasado, pero eso no tiene por qué repetirse en el presente. Tú ya tienes la experiencia del pasado, entonces a la hora del presente, tú no poderlo resolver, pues lo dejas pasar. Las cosas muchas veces fluyen de esta manera para resolver lo que viene. La vida siempre fluye hacia adelante, nunca hacia atrás. Estamos muy preocupados por lo que hay atrás, no lo que hay adelante. Entonces esto nos hace destantear a veces en qué decisiones tomar hacia adelante. Claro. ¿Sí? Entonces estamos distraídos mucho en otras cosas, en nuestros pensamientos, en nuestros futurismos, y no aprendemos a reaccionar En el presente. en el presente objetivamente. Oye, a ver, háblame de las enfermedades respiratorias. Y la psicosomatización. O sea, supongamos sinusitis, que me dio una gripa. ¿Qué tipo de creencias tendríamos que romper para quitarnos ese tipo de afecciones respiratorias? Particularmente en las enfermedades respiratorias, obviamente vienen de ciertos aprendizajes y de ciertos conocimientos que nosotros podemos tener para reaccionar emotivamente de acuerdo a ciertas conductas. De acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, las cuestiones asmáticas muchas veces son estos sentimientos frustrantes que desarrollamos en la infancia y de algo que no podemos resolver y reaccionamos físicamente a este tipo de cosas. Muchas de estas reacciones somáticas se repercuten directamente en nuestro organismo y ya se generan de manera automática. Ya sin pensarlas, nosotros empezamos a toser o empezamos a tener dificultad para respirar. Se habla mucho de a veces qué significa no respirar y a veces el no armonizar con el entorno, al no poder controlar lo que entra y lo que sale de nuestro cuerpo. Entonces muchas veces en el concepto mental que nosotros tengamos de nuestra realidad, actúa directamente sobre lo que nosotros podemos sentir. Incluso enfermedades tan dramáticas como el cáncer o ciertas enfermedades autodegenerativas como la artritis reumatoide o lupus eritematoso, que nosotros mismos bloqueamos nuestros anticuerpos naturales y estos actúan en contra de nuestro organismo y nos generan este tipo de padecimientos. Ya más graves. Sí. Supongamos hipertensión, en el caso de la hipertensión, que pues, es una acumulación grasa en el cuerpo. ¿Qué sentido se le daría a nivel de psicosomatización? La hipertensión es también no poder controlar nuestra realidad. Muchas veces cuando escapan lo que pasa en el día o lo que pasa y no podemos controlarlo, no podemos manejarlo de la manera que nosotros podíamos pensar que es adecuada, escapa a nuestro control, empezamos a desarrollar una cierta tensión arterial. Viene del estrés y obviamente pues empezamos a sentir y a generar una hiperpresión en nuestro sistema nervioso central y en nuestro sistema sanguíneo, y esto empieza a generar un padecimiento que en principio pues puede no parecer grave hasta que ya se desarrolla como una hipertensión, que es tensión alta en todo el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Sí? Ahora, y una tiroides, por ejemplo, ¿de qué estaría hablando? Porque parte del gran problema que México sufre por obesidad es por hipertiroidismo no diagnosticado, que está cañón. Sí, no. Pero hay mucho mexicano con problemas en la tiroides. Ahí, ¿hacia dónde nos podremos referir a nivel psicológico? Mira, a nivel psicológico muchas veces lo manifestamos en lo que somos más sensibles, de acuerdo a nuestra experiencia. Muchas veces una situación para una persona puede representar una hipertensión o para otra persona puede representar un hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la tiroides tiene una función básica de regular ciertos comportamientos del cuerpo y muchas veces esta mentalidad que nosotros podemos tener hacia estos condicionantes sociales nos genera una reacción somática y la podemos dirigir hacia esta parte de nuestro cuerpo para nosotros poder, en nuestra mente, poder resolver esta situación.
Definitivamente. Entonces, esta parte reactiva que sucede inconsciente nos inunda y nos lleva a controlar. Por supuesto. Sí, lo que hay que hacer es un poquito... ¿Saben qué? Es reflexionar. Hacer un ejercicio como de autoconocimiento, que sea cotidiano, en donde podamos encontrar todo lo que nos da a lo mejor pues para abajo o para arriba, ¿no? Y al final del día nos ayude a conocernos mejor, a determinarnos mejor y a delinear bien nuestro camino sin miedo. Porque como que somos mucho producto del miedo. Con esto nos vamos a ir a un corte, no se despeguen, que volvemos con más aquí en Agenda Médica. Ya estamos de regreso en Agenda Médica, el Diario de tu Salud. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Salud TV. Y bueno, ahora sí, doctor Javier, a ver, háblame un poquito de la historia de la psicosomatización y cuál es el futuro que le depara a este tipo de estudios. Bueno, la medicina tradicional se centra en enfermedades, no en padecimientos preventivos. Muchas veces vamos al médico para ya atender un padecimiento. Los estudios que se han hecho acerca del funcionamiento del cerebro nos han dado a conocer que muchas veces estos factores psicológicos pueden generar o pueden aliviar enfermedades, dependiendo del enfoque que nosotros le demos. Se ha especificado ya mucho sobre qué tipo de enfermedades a veces generan ciertos bloqueos. Implica mucho el conocernos. ¿Para qué? Para poder nosotros actuar reactivamente hacia lo que se nos presenta socialmente. Nosotros como entes sociales a veces sentimos mucho la presión de interactuar con lo que nos rodea y a veces esto nos genera conflicto. Interactuar con nuestra familia, interactuar con las personas más cercanas que están influyendo de manera significativa en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Por cumplir expectativas sociales o cumplir expectativas personales, ¿no? Entonces esto genera una cierta situación de tensión emocional. Entonces esto se ha ido tratando y ha tomado mayor importancia, sobre todo en la medicina preventiva, porque ahora un buen estudio clínico, una buena historia clínica determina a veces empezar a detectar estos factores que pueden hacer que nosotros somaticemos alguna enfermedad. Y podríamos entonces también bloquearlos, ¿no? No bloquearlos, pues, sino remediarlos. Podemos aceptarlos, aceptar lo que vivimos y empezar a establecer estrategias para relacionarnos de esa manera con el entorno. ¿Qué consejos nos das en ese sentido para poder hacerlo? Una manera más práctica de empezar a entablar esta comunicación con nosotros mismos y de conocernos es la meditación, la relajación, a veces el yoga, a veces el ejercicio físico, nos alivianan un poco el estrés. Entonces estos empiezan a generar que nosotros empecemos a darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Claro, y aparte estás cambiando estrés por endorfinas. Sí. Es buen intercambio, la verdad que sí. Sí, se generan. Entonces empezamos a entablar una comunicación ya con nuestro cuerpo, empezamos a sentir malestares y decimos, a ver, ¿qué pasa? Ya no lo dejamos pasar como si nada pasara, porque muchas veces cuando nos duele la cabeza y decimos como si la cabeza estuviera hasta allá, ¿no? Y la cabeza forma parte de un todo en nuestro organismo que repercute, obviamente, por alguna cuestión de tensión emocional o cualquier... no, y un dolor de cabeza te hace disfuncional totalmente. Sí. O sea, ¿qué vas a hacer con un dolor de cabeza cuando tienes que atender niños, trabajar, ¿no? Ir al súper, digo esto en el caso de las mujeres, enfrentarte al tráfico, con un dolorcito de cabeza, no. Pero entonces sí valdría la pena detenerte y decir, a ver. No, y son mecanismos cerebrales que nos apartan de la realidad, aunque sea momentáneamente. Nuestro cerebro no puede trabajar continuamente con tensión. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, el cerebro tiene que descansar. Cuando no descansa, se desconecta. ¿Cuál es nuestro máximo aguante cerebral? Varía de acuerdo a la experiencia, pero muchos hablan a veces de 7 minutos, otros hablan de 8 o 9 minutos para poder mantener la atención plena. Después de ese tiempo se pierde la atención y volvemos a recuperarla. ¿Cómo lo notamos? Hay veces que estamos concentrados en algo y pensamos en comida. Esa ya es una desconexión de lo que estábamos haciendo. Regresamos otra vez a lo que estábamos haciendo y nuestro cerebro empieza otra vez a trabajar
en esa contracción. Entonces así nos vamos es como intermitente, dispersando. pum, ¿Sí? pum, pum, no viene. Entonces así está funcionando el cerebro. Entonces de esta manera automática que no lo notamos porque ya pensamos, y ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que ir al baño, entonces lo dejamos pasar, pero es parte de nuestro cerebro que nos está dando esta información porque ya no soporta la tensión. Muchas veces al forzarlo, muchas veces al exigirle más y el estar ahí, y en ciertas profesiones sobre todo, pues se va a generar una tensión que llega a alterar a veces nuestra concepción del mundo y llegamos a tener estrés y tenemos a llegar a una estrés ya permanente, ¿no? Que genera ya una tensión emocional muy fuerte que no podemos liberarla. No, te manda un estado de vivir a la defensiva, ¿sí? Donde ya se te cae un plato atrás y te sientes como se te sale el corazón. O sea, espérate. Yo creo que sí es importante aprovechar este espacio también para ayudar a la gente que nos está viendo ahorita en casita a relajarse, a vivir felices, porque al final del día el bienestar es eso, es estar bien. Eso es lo natural, eso es lo normal, ¿no? No, y muchos de los conflictos que pueden surgir pensando en el hubiera, muchas veces se resuelven en el presente, no en el pasado ni en el futuro, en el presente, para poder evitar esta acumulación energética para el día de mañana. Si nosotros llegamos en la noche a descansar y a pensar que ya lo que sucedió, y ya no se puede hacer nada, al día siguiente podemos empezar a desarrollar con mayor tranquilidad un pensamiento más tranquilo. Por supuesto, más fluido, más objetivo, relajado, para poder tener más objetividad en relación a lo que nos puedan presentar. Claro, y ver las cosas desde un panorama más menos fatalista, porque sí, bueno, así vienen los infartos, ¿no? De gente de que, ay, uy, no, es que, ya, no entró a la bolsa. Y yo así por poner, no, la bolsa de valores, ¿no? Obviamente no estoy hablando de la bolsa, sino. Y ya viene como si fuera el fin del mundo. Y el mundo, en realidad, no se acabó. Y esto desarrolla los trastornos de ansiedad. Porque el pensar lo que puede pasar, lo que puede suceder, lo que nosotros podríamos empezar a actuar suponiendo que va a pasar, esto nos genera estrés, nos genera ansiedad, y esta ansiedad generalizada a veces genera trastornos también mentales y orgánicos. Orgánicos, claro, sí. Totalmente. Y la alimentación también se puede ver mermada, ¿no? Hasta cierto punto. Producto de lo mismo, del estrés, puede ser una alimentación compulsiva, o también podría ser una alimentación sí, muchos de los trastornos alimenticios se generan por estrés, claro, por frustraciones o por cierta falta de algo. Compensamos psicológicamente este apapacho o este bienestar que nosotros podemos querer sentir hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Si no lo sentimos que viene el apapacho de afuera, muchas veces nos lo damos a veces en la ingesta de los alimentos. Claro, definitivamente. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. No, de verdad, está abierta, es tu casa. Gracias. Cuando quieras. Gracias a ustedes también en casita por sintonizarnos. Ya saben, somos lo que pensamos. Definitivamente, a raíz de nuestros pensamientos, vamos a determinar el rumbo de nuestra vida. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias en nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Yo soy Dore Ferriz. Hasta la próxima. Entonces, probablemente nosotros hayamos aprendido de ese dolor o de ese reflejo. Muchas de las experiencias que nosotros tenemos y vamos desarrollando en la vida vienen de estos aprendizajes. Muchas veces vemos, cuando estamos aprendiendo a vivir, a relacionarnos en el mundo, vemos en nuestros padres, que son los primeros ejemplos de vida, cómo reaccionan y cómo se comportan. De ahí aprendemos a veces a ver las realidades, cómo se toman y cómo se conjeturan, y empezamos a dilucidar un cierto contexto. Esto se va desarrollando y cuando llegamos a la edad Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y con muchísimo gusto los recibo en este espacio, en esta ocasión para hablar de psicosomatización, un tema del que seguro quiero
A ver, platícame bien del tema. ¿Qué Mira, se trata? más allá de la teoría, ya los estudios recientes en las neurociencias pasan a demostrar que muchos pensamientos que nosotros podemos tener repercuten directamente en nuestro cuerpo, haciendo que estos se comporten de determinada manera. Este tipo de pensamientos obviamente los construimos en base a nuestras experiencias y en base a cómo vemos la realidad. Si recordamos que nosotros somos seres psicobiosociales, entonces estas tres esferas interactúan. ¿Has escuchado hablar? Se encuentra con nosotros Javier Arango. Él es pues, psicoterapeuta, psicólogo, tanatólogo, coach de vida, de todo. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir hasta acá. Oye, a ver, Javier, la psicosomatización, yo he leído mucho acerca del tema porque realmente me interesa. Sí es cierto que muchas veces nos enfermamos, pero producto de nuestros pensares. Es cierto, ¿no? Así de que, ay, me dio gripa porque, no sé, no dije algo, o dije algo que no quería decir. En lo que nosotros podemos pensar y lo que nosotros nos adaptamos a la vida. ¿Qué es psicobiosocial? Que parte de nuestro comportamiento es psicológico, biológico, de nuestro cuerpo físico y social, la interrelación que nosotros tenemos con lo que nos rodea y con lo que hemos aprendido para vincularnos socialmente. O sea, ¿qué parte del aprendizaje puede enfermarte? O sea, parte de la, sí, no sé, la mamá cada vez que se le cargaba la chamba, se le daba un dolor de cabeza. Claro.